El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Lo que sucedió en Ucrania durante el mando de Stalin fue una de las aplicaciones del colectivismo más crueles que se recuerdan. En nombre del pueblo, el pueblo fue exterminado. En nombre de la igualdad, se asesinó la diferencia entre productor y burócrata. Y en nombre del progreso, se destruyó la vida rural, considerada reaccionaria por el nuevo credo bolchevique. Entre 1932 y 1933, más de 4 millones de personas murieron de hambre en el corazón de Europa. Y no por causas naturales, sino por un diseño nacido de la planificación estatal. A esto se le llamó Holodomor, término procedente del ucraniano que significa matar de hambre. Y no fue un accidente. En 1932, el pueblo ucraniano vio cómo las cosechas de sus aldeas comenzaban a ser requisadas y los graneros vaciados por orden del Estado. No se podía comerciar y no se podía escapar. No había guerra, no había plaga, no había sequía. Solo eran los frutos de la planificación. Los kulaks, que eran campesinos con algo de propiedad, fueron señalados como enemigos de clase. Se les confiscaron las tierras, se les deportó, se les asesinó o se les condenó al hambre. Toda la producción agrícola fue centralizada con el objetivo de requisar los alimentos, enviarlos a las ciudades o venderlos al extranjero para financiar la industrialización soviética. Mientras tanto, millones de personas morían en sus casas, sin posibilidad de escapar, porque también se prohibió emigrar. Se trató de un genocidio por inanición, un crimen de Estado cometido con frialdad, con censura interna y un atronador silencio internacional. Según palabras del historiador y escritor Robert Conquest, no es que el gobierno soviético no hiciera nada para aliviar el hambre. Hizo mucho. Envió tropas, ejecutó campesinos, impidió las migraciones y robó los últimos granos que quedaban en los pueblos. Por su parte, Alexander Solzhenitsyn, historiador y escritor ruso, dijo que se nos ha enseñado a pensar que el hambre fue una catástrofe natural, pero fue una herramienta política. Sin embargo, el Holodomor es uno de los grandes ejemplos de la crueldad estatal más olvidados en la memoria colectiva reciente. En comparación, los estudios y ensayos en torno al Holocausto lo superan con creces. Muchos atribuyen este desinterés a teorías conspirativas desarrolladas por el sionismo y otros a una narrativa posmodernista ideada para no señalar al comunismo. La cuestión es que parece sensato pensar que desde coordenadas izquierdistas puede ser polémico el hecho de igualar la crueldad de los comunistas soviéticos a la de los nazis. También puede ocurrir que los muertos causados por este trágico evento no sean buen caldo de cultivo para ninguna narrativa actual. O quizá, simplemente, admitir la gravedad de este hecho sería reconocer que el Estado, cuando concentra el poder, es la máquina de matar más eficiente jamás creada. En 1933, mientras los niños ucranianos comían raíces, pasto e incluso cadáveres, el New York Times publicaba artículos del corresponsal Walter Duranty negando la hambruna. Mientras tanto, a lo largo del siglo XX y en la actualidad, el Holocausto sigue documentándose y juzgándose con razón. Pero el Holodomor no solo fue relativizado y negado por muchos intelectuales de izquierdas, sino que muchos siguen viendo en la URSS una utopía perfecta, una Arcadia a la que nunca se la dejó ser feliz, una doble vara de medir que hoy sigue presente. En la actualidad, Ucrania es otra vez víctima de la guerra, de la propaganda y de los juegos geopolíticos entre estados. Solo debemos reflexionar acerca del encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky para entender que, de nuevo, no es el pueblo y su gente quien importa a los mandatarios, sino la posición e intereses que hay tras todo el tablero político mundial. Muchos se preguntan si merece la pena defender su identidad, su libertad o su soberanía. Pero más allá de lo que uno piense sobre el conflicto actual, lo que no debe olvidarse es lo que ya ocurrió hace casi 100 años. El Holodomor no fue una tragedia natural, fue el resultado perverso de una estrategia política para erigirse como actor principal en el mundo. Se negó la vida, la libertad y la propiedad. Se pasó por encima de millones de personas, y todo
para demostrar una vez más el resultado inevitable del socialismo cuando tiene poder total. El Holodomor es la respuesta frente a quienes arguyen que el comunismo real nunca se ha aplicado, porque sí se aplicó. Pero incluso tras la muerte de millones de personas, hay muchos que todavía defienden con romanticismo las ideas que resultaron en dicha tragedia. Por ello, recordar el Holodomor no es solo un acto de coherencia ante las narrativas que lo entierran o lo pasan de largo, es sino un deber moral para quienes buscan la verdad, porque cuando el poder centralizador del Estado lo decide todo, el individuo se convierte en enemigo y no vale nada. Tras siglos de catástrofes, la única política pública que siempre funciona es el hambre. Gracias por escucharnos hasta el final. Les mandamos un saludo y les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.